Bien, este es el segundo video, porque hice uno justo cuando, poco después, no recientemente, que Daniel me dijo que no iba a poder contactar. Y quiero hacer esto para que me salga más corto. El primero de nuevo me salió de 1 hora. No quiero que de nuevo salga largo. Espero que esta vez salga corto. Daniel, no hay problema. El cuerpo es templo del espíritu y pues hay que darle mantenimiento. Pues adelante con el gimnasio. Espero que sí nos podamos ver para el siguiente fin de semana. Y en cuanto a ello, procedo a compartir acerca del capítulo 4 de Satanás y el problema de la maldad, en que vamos a ver acerca de la pregunta sobre, es pregunta, pero sí, acerca de la cuestión por el balance, que tiene que ver con la presencia divina, y vamos a ver en sus diferentes dimensionalidades. Aquí va a ser la dimensión filosófica. Esta dimensión filosófica no va a ser de un solo abordamiento, no de un solo video. Por eso es que quiero que sea corto, porque esto va a requerir cuestiones más extensas. Entonces, en ese sentido, la pregunta filosófica por el balance, pregunta por el balance, uno, esto es en corto la pregunta filosófica por el balance. Aproximaciones al estudio filosófico propuesto por Boyd. Bien, esperando que esto, computador no se me revele. Ay, el computador. ¿Por qué Boyd estudia filosóficamente al respecto? Copplestone, en su libro de Historia de la Filosofía, volumen 2, apunta que ya en el medievo se discutía sobre qué se puede pensar, qué puede pensar Dios en cuanto a nosotros. Para ello se tomó el pensamiento de San Agustín de Hipona al respecto, viéndose como el cuadro de la figura derecha de la obra de Boecio que cita Copplestone. Leo, en su doctrina de la Santísima Trinidad, Boecio se apoya en gran parte en San Agustín. Recordemos que San Agustín, él escribe su tratado sobre la Trinidad, pero en su libro de la consolación de la filosofía, de Consolatione Philosophiae, en latino, desarrolló un esposo, una teología natural, siguiendo líneas aristotélicas, distinguiendo así implícitamente entre teología natural, la parte más elevada de la filosofía, y la teología dogmática, que a diferencia de la anterior, toma sus premisas de la revelación. Ya. En el libro tercero menciona al menos el argumento racional para probar la existencia de Dios como motor inmóvil. ¿Por qué? Porque Boecio resulta ser un filósofo que adelanta a Santo Tomás de Aquino, que trata al respecto de textos de Aristóteles y lo ve como cristiano. Y en el libro quinto trata de la dificultad de poner de acuerdo la libertad humana con la presencia divina. Cito, si Dios contempla todas las cosas, y también las masas, perdón, no hable como físico, ¿no? Ya soy físico matemático, todas las cosas, y no puede engañarse, se sigue necesariamente que es su providencia prevé lo que va a ocurrir. Por tanto, si desde la eternidad tiene conocimiento previo no solamente de las acciones de los hombres, sino también de sus propósitos y voluntades, no puede haber voluntad libre. Para Boecio es así. Para Boecio no hay tal cosa como libre albedrío. En el sentido mencionado, conforme este razonamiento en coherencia con Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona. Contestar a eso también que no se trata de que los acontecimientos futuros hayan de tener lugar porque Dios los conoce, sino más bien que Dios los conoce porque tendrán lugar. No es una respuesta muy satisfactoria, puesto que implica que acontecimientos temporales y actos temporales de las criaturas con causa de conocimiento eterno de Dios
Sería mejor decir que estrictamente hablando Dios no prevé nada. Dios es eterno. La eternidad se define en una frase famosa como interminabilis, perdón, interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Y el conocimiento de Dios es el conocimiento de lo que está eternamente presente. El futuro no existe. El futuro no es de lo presente es lo que existe. El futuro es lo que existirá y el pasado es lo que existió. En este sentido, lo perfecto, lo propio de Dios es lo que es completamente hecho. Y en tal sentido, eso significa par factum. Factum, hecho, por hecho, o sea, lo que ya está hecho de manera completa. Eso es Dios, lo perfecto. Y perfecto Dios conoce lo propio de sí. En tal sentido, lo que no es de sí, no es de Dios, no es de hecho, no es de presente. Y en ello se refiere el eternamente presente. En tal sentido, pensando que conforme, sí, esto es de un libro de relatividad general, perdón, dirán por ahí. Esto que tenemos aquí, pensémosle como el universo. Y lo que está aquí es el presente. Lo propio antecedente a este punto es en sí el pasado. Lo que vemos a dónde se dirige este punto. Esto es tangente, ¿no? De hecho, esto que ven aquí son dos vectores tangentes a este punto, a la variedad, le decimos así, ¿no? Son dos puntos en la variedad, tal que su producto interno es un espacio tangente. El espacio tangente es donde solamente puede tocar en un solo punto a esta sábana que le llamamos variedad, variedad continua. Bueno, pues resulta que estos dos vectores tangentes son tangentes solamente en un punto. Lo que conoce Dios, lo que Dios conoce es la tangente a esto que vemos, que es la variedad, que es el universo. En tal sentido, lo eternamente presente es lo propio de este punto. Lo que está más allá de este punto, podríamos decir, oye, que no es parte de esta variedad, lo que no es parte de esta variedad puede ser el futuro, pero el futuro no existe. Por eso digamos que es lo propio de la tangente a la variedad. En ese sentido, es lo que Boecio nos está diciendo, eternamente presente. Esto es lo que conoce Dios, lo perfecto. Y lo perfecto solamente es en lo presente. El futuro ni siquiera está tocando el universo, vamos a decirlo de esa manera. No existe, no está, no es propio al universo, no es propio a lo imperfecto. Y como no es propio, no. Ahora bien, el conocimiento de un acontecimiento presente no impone necesidad de ese acontecimiento, de modo que el conocimiento que Dios tiene de los actos del hombre, que desde el punto de vista humano son futuros, aunque desde el punto de vista divino son presentes. Dios está completamente tocando siempre a la variedad. Es tangente completamente a la variedad en cualquier punto de la variedad, vamos a decirlo así. Solo lo toca. Es lo perfecto, tocante al universo. No convierta tales actos en determinados o necesarios, en el sentido de no libres. La eternidad de la visión de Dios es siempre presente, concurre con cualidad futura a una acción. En el otro video me gustó que lo busqué en internet y se me reveló. Por eso quise preparar esto. Pero, por ejemplo, si puedo poner, déjame ver, variedad, espacio, geometría. No me gusta, no lo voy a estar buscando porque en el video no se va a alcanzar a ver por falta de tiempo. Pero lo que está diciendo Boecio es que, bueno, lo que Dios hace es tocar
en todo punto del universo de manera tangencial a ese punto. Y aquello que toque tangencialmente a todo punto del universo es propio a Dios. Dios no tiene por qué alterar nada de lo que ha de ser el ser humano, porque solamente lo está tocando, no está interviniendo, no está siendo en tal sentido concurrente. Es de resaltar que Boecio buscó establecer que Dios tiene una visión diferente del cosmos a comparación de los que nos encontramos en este. Dios ve el futuro como si ya fuera, pero nosotros no vivimos como en una película. En el, nosotros no vivimos como en una película en el que ya vio el final. Espérame, esto se lo mandé a los chicos y obviamente voy a corregirlo en el que ya vio el final, en el que ya vio el final, ya quedó corregido, no sé qué mandarlo, que ya vio el final. Para muchos es así, el Apocalipsis es el final de la historia, es este punto foráneo al universo, eso es propio de Dios. Bueno, posiciones duras desde el pasado al respecto de lo que dice Boecio. Buscar comprender al respecto pareció a teólogos y filósofos al respecto un sinsentido y un absurdo. No podemos entender al Todopoderoso, ni siquiera embarrar conocer lo que Él conoce. Y cito una de las respuestas que Copplestone dice al respecto. Esto me parece que está en el libro 2 de Copplestone, en que sigue aquí, desde aquí. ¿Y por qué filósofos y teólogos limitan la libertad divina? O sea, a la hora de querer comprender, como que dicen las respuestas. No, no, no. Es que por querer comprender tú estás limitando a Dios, te estás equivocando por querer encajonar a Dios en tu mente chiquita, por un deseo de entender lo que no puede ser entendido, un deseo de proceder del orgullo. Es un orgullo humano, es tu orgullo como ser humano querer meter a Dios en tu infinita mente, en tu mente chiquita, al infinito Dios. Estás blasfemando y eso es pecado. Ahora, Boecio, ¿no vio ello también? Boecio no vio que estaba en un error. Boecio también en su obra de Consolación de la Filosofía le importó al respecto como filósofo, político, teólogo y creyente a punto de enfrentar la pena de muerte por un malentendido. Eh, el tema por un malentendido, pero entendido por un malentendido, coma, por un malentendido, coma, ay no, ni siquiera queda coma, por un malentendido, este tema, porque para él, consecuente al pensamiento de Platón y Aristóteles, Dios es bondad y como bondad puede permanecer tan distante según sus objetores y su razonamiento inicial, a lo que en Consolación de la Filosofía dice que la sustancia de Dios no consiste en otra cosa que en bondad. ¿Por qué pudo alguien como Boecio, que iba a enfrentar la pena de muerte, que conocía de Aristóteles, de Platón, de San Agustín de Hipona, de los grandes de su tiempo, decir y tratar de encajonar a Dios en su mente chiquita al respecto? Porque enfrentando la muerte, enfrentando algo tan lleno y tan completo como la muerte, diría Shaka de Virgo de Masami Kurumada en el manga y anime de Caballeros del Zodíaco, a punto de enfrentar algo tan completo como la muerte, necesitaba un consuelo y ese consuelo filosófico lo encontró en la bondad de Dios y mediante esa bondad de Dios en sus escritos enfrenta la muerte. Estos escritos son de enfrentamiento de la muerte, diría como cristiano, y él fue cristiano, es la manera de crucificarse y enfrentar la cruz en la esperanza de la resurrección. De esta manera hay que leer a la consolación de la filosofía de Boecio, y de esa manera Boecio
está entendiendo y dice, yo digo que Dios ve como lo que está completamente tangente a mi vivir, a mi existir, esto es el universo, completamente tangente, al cual no le puedo huir. Y en lo contrario, está presente en mi vida, está presente en mi confrontamiento con la muerte. Y mediante ello, en, dice, debe ser en esa bondad infinita la accesibilidad, el punto de contacto del plano tangente con respecto a la eternidad. Y en eso, en esa bondad, en ese primera de Juan 4:16, si no estoy mal recordando, en ese Dios es amor, se mantiene Boecio en decir, se puede alcanzar a decir algo sobre cómo Dios nos ve. En ello se monta Boecio. Con base a ello, ¿cómo se responde? Una opción sería la decisión de Piper al respecto en necedad teológica conforme al determinismo teológico y no solo condenar la necedad al que busque respuesta al respecto, sino señalar a tal públicamente por hereje. Por hereje, y aquí lo voy a corregir. Por hereje, punto. A Boyd, por ejemplo, vea esa imagen de la derecha. Boyd responde a Piper a quién le va a señalar como hereje para expulsarle, que no lo logró, de la Convención de Bautistas del Sur. Al final, Boyd decide dialogar con los anabautistas, que son anteriores a los bautistas, para ver hacia dónde va a dirigir su comunidad de Hillsong. De hecho, aquí dice que es pastor de Woodland Hills, Hillsong. Pero Woodland Hills. Otra es la opción que se tomó a lo largo de la historia de la humanidad, como Barth y Hegel, para saber qué tiene que ver Logos al respecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces, vamos a decir que en efecto la objeción a Boecia es total y es completa. Mediante ello va a haber desarrollos filosóficos que se van a montar en ese sentido, en particular el idealismo alemán. Hegel sobre Logos. Hegel es el máximo expositor del idealismo alemán. La verdad. Y aquí trató sobre la verdad. En particular, la ciencia de la lógica. Hegel en su libro de la ciencia de la lógica, ya cité, cita acerca de los opuestos en completa contraposición, como en el caso de la objeción a Boecio sobre lo que no entra en lo entendido por el hombre acerca de Dios, parecido a Kant, porque Kant también viene a objetar ese tipo de cuestiones, viene a montarse sobre las objeciones a Boecio, en decir, no, espérate, no podemos llegar a conocer las cosas que son por sí mismas, en ninguna forma de razón, ni práctica, ni pura. Eso es la crítica de la razón. Dice, no, no se puede. Hegel dice, vamos a ver si no. Vamos a seguir sobre este razonamiento, decir, ok, no se puede, pero para definir que no se puede, lo que son las cosas en sí, que son distantes entre sí, tienen que definirse por los que son en sí. Y mediante lo que son en sí, lo que le distingue para que las cosas sean en sí es propiamente la verdad de las cosas en sí. Ajá. Tratándoles con sus puros seres para sus definiciones en cuanto a la verdad sobre estos, pese a neoplatonismo. El ser de Dios con respecto a sus criaturas seres, al respecto, de sí, hay una verdad de sí. Para Hegel es Dios. Esto es lo que continúa de la página que estoy citando. Para Hegel es Dios. Viene ciencia de la lógica. Por si acaso, porque yo sé que hay mucha crítica a Hegel, que dice, no, es que, ¿cómo Hegel no es creyente? No, para Hegel es Dios. Y sí viene. Ahora, consecuente a ello, Barth al respecto, Karl Barth, a quien Boyd citará posterior al respecto de su obra, conforme a lo dicho por Hegel, elaborará su teología dialéctica. Hegel es el padre de la dialéctica
pura hegeliana, de la cual se monta Marx para hacer su propia dialéctica materialista. Pero se monta en el sentido de Hegel, solo que Marx critica de que, de que la dialéctica ha de basarse en torno a las ideas, o sea, perdón, Marx dice en torno a la materia per se, no a las ideas en sí. Tiene que ser bajo lo concreto, no bajo a lo puro. Bueno, pero es que esto es en cuanto a cuestión filosófica de manera consecuente al platonismo, que Marx busca ser un poco más materialista como Aristóteles. En todo esto, Hegel no lo está negando, solamente que dice, bueno, es que tomo a la materia como idea en sí, y en ese sentido viene siendo Marx. Marx y Hegel vienen siendo como que ambivalentes, solamente que Marx se monta sobre la materia para ello, se monta sobre un edificio aristotélico, Hegel un poquito más platónico, pero finalmente viene siendo un amargamiento de la verdad dicha per se de sus razonamientos en sí, que en cuanto a ello, Barth dice, bueno, entre toda esta discusión que de repente a mí me hacen bolas y preferiría lo que Kierkegaard dice, no, todos los dos se equivocan. Dice, bueno, pero aquí hay algo que se rescata. Lo que se rescata es el concepto de verdad. El verdad dicho así, y esto viene siendo incluso coherente, aunque yo puse aquí un libro de topología, también hay un libro de teoría de conjuntos donde se puede hablar de las funciones lógicas. La función lógica, dicho con base a lo que dijo Hegel, viene siendo la verdad. Así pues, Barth radicaliza su dialéctica insistiendo en las fórmulas que hablan de Dios como el enteramente otro. Enteramente otro porque no está ni en lo del universo, ni en el vacío, ni en la nada, ni en el ser, ni en lo propio de lo que pueda llegar a ser en relación consigo mismo y lo demás. En tal sentido, la verdad viene siendo algo interno y a la vez trascendental a los seres en sí como a la nada en sí. No puede ser aprehensible. Viene entrando en el concepto del uno de Plotino. En forma dialéctica, Dios mediante... Aquí Dios da origen al sentido de las cosas, da origen al sentido de los caballos, no sean moradas, que los caballos no sean moradas, Dios da ese sentido conforme a esta sola abstracción hasta inicio de la página 126 del libro de Barth, de Carta a los Romanos. Es aquí donde él habla de su teología dialéctica. En forma dialéctica, Dios mediante revelación de heterofísica se hace presente al entorno del hombre, a la física del hombre. Lo que decía Boecio, este es el consuelo de Boecio. Dios me está completamente tangencial a mi recorrer en el universo, a mi trayectoria de vida. Conclusión de abordamiento filosófico de la pregunta por el balance de manera filosófica. Partimos de las objeciones filosóficas al respecto de la propuesta de Boyd del teísmo abierto, en particular aquella que los filósofos anteriores discutieron al respecto. Iniciamos la búsqueda iniciamos buscando desconsolar a Boecio, insultando a ello como vil charlatanería. Sí, o sea, nos pusimos ahora en el lugar de los que dicen, no, 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 Boecio, tú estás mal. Nadie puede entender la mente del Todopoderoso. Lo que estás haciendo es charlatanería. Pobre Boecio, ¿no? Eso lo está haciendo para enfrentar a la muerte. Nos pusimos en ese sentido en el lugar de Kant, en la crítica que hace Kant a citar posiciones duras del pasado con respecto a él. Comprendimos parte de la indignación de Piper al respecto del abordamiento de Boyd por querer poner algún razonamiento de Dios a nivel del ser humano, o sea, querer entender qué pasó con todo esto. En coherencia con ello, encontramos a filósofos majestuosos como Hegel discutiendo al respecto, en lo que para ello encuentra, encuentra encuentra la verdad. Encuentra la verdad y la verdad ha de abarcar tales conceptos. A posterior a nivel teológico filosófico, Karl Barth, siguiendo a Hegel, encuentra que por revelación es posible, sí, consolar a Boecio.
Sí, sí, sí. Es que esto es lo que seguiría a continuación. No he citado toda la obra de Barth porque no es necesario al respecto, porque no estamos explorando a Barth, estamos explorando a Boyd. Boyd va a ser consecuente con Barth, no hay problema. Digamos, es lo que sigue a Barth en Estados Unidos. Sí es posible consolar a Boecio, pero para ello se ha de pensar. O sea, no es nada más eso. Sí, ok, sí, Boecio, Dios está contigo. O sea, sí, está aquí tangencial a tu trayectoria de vida, pero más allá, es la pregunta que nos haríamos todos. ¿Y cómo Dios interacciona conmigo entonces para que este consuelo sea completo y pueda enfrentar la muerte por una acusación injusta? ¿Cómo enfrento a la muerte? Para ello hay que saber, pues, cómo Dios interacciona con sus criaturas. Frente a ello, vamos a ver lo que ha de venir a continuación en cuanto al libro de Satanás y el problema de la maldad. Y para ello, en este momento, pues todo queda para la siguiente ocasión en que hemos de ver cómo en, en esta exprimir de este argumento, cómo poco a poco se va dando esta especie de consuelo. De hecho, de eso trata todo el libro, ¿eh? Satanás, el problema de la maldad y guerra espiritual tiene que ver en el sentido de que, bueno, si yo cristiano estoy viviendo la vida como una guerra espiritual, ¿qué es cuál es la interacción de Dios? Porque si yo fuera un tipo boecio, ¿cómo es la guerra espiritual en torno a esto? Para encontrar consuelo pese a la muerte que habrá de venir contra mí y me es imposible evitar. Y en tal sentido, pues nos estamos viendo y muchas gracias por su atención. Como cristiano digo, Dios les bendiga.